invitado a hablar sobre cuál es la educación para el posconflicto, y cuando uno evoca la palabra educación, ¿qué valores? ¿No es cierto? ¿Y qué estamos entendiendo por la paz? La paz no es la ausencia de conflictos, es absolutamente natural, benéfico, necesario, inevitable que tengamos gustos diferentes, prioridades políticas distintas, pensamientos distintos de cuáles son los problemas prioritarios, hay intereses de familia, individuales, de gremio, de clase social. O sea, los conflictos son normales en la sociedad. Una sociedad que se imagine a sí misma son conflictos es una sociedad totalitaria. Ese es el gran sueño de los dictadores. Ni un resquicio de oposición. Todo dentro del Estado, y el Estado soy yo generalmente, ¿no? Entonces, los regímenes que niegan el conflicto necesariamente son regímenes autoritarios, totalitarios, que no permiten el pluralismo, la divergencia, la convivencia de la pluralidad moral, política, religiosa, filosófica, de gustos y desintereses. Pero cuando uno dice entonces, ¿qué? ¿Siempre conflicto? No, paz. ¿Qué estamos entendiendo y qué podemos entender por diferencia entre conflicto y paz? Tiene que haber un llanito. La paz, invito a que pensemos desde ahí, es construcción de reglas, de instituciones, de hábitos, de bienes colectivos, de bienes que nos pertenecen a todos y que nos hacen, por lo tanto, nación, pueblo, país, cobijado por unos bienes colectivos. Que no es que me pesen, los tengo que soportar, sino que gano teniendo esos bienes colectivos. Creo que el posconflicto a construir es construir una constitución, un sistema político, un sistema de representación territorial, una descentralización, unos planes de desarrollo incluyentes que integren en la pluralidad y que uno pueda decir, este es mi país porque tengo alguna capacidad de representación, de desarrollo, de ingresos, de validar mis intereses, mis pareceres dentro de esta cobija nuestra. Para eso quiero problematizar qué tan lejos estamos, y toda problematización busca exagerar un poco ciertas características y decir, wow, ¿no? Para ver cuáles son los obstáculos nuestros construidos históricamente para llegar a eso que sonó tan rápido y tan fácil. Construir reglas, instituciones y hábitos comunes de defensa de lo público como el beneficio de cada uno de la pluralidad que conforma Colombia. Y son 5 puntos. Todos contra los intereses colectivos o la victoria del individualismo. El segundo, nadie es responsable, pero todos nos empoderamos. El tercero, riqueza privada, miseria pública. El cuarto, lo público como el botín de guerra. Y lo quinto, individualismo, comunitarismo, privatización o estatización. Entonces, muy rápidamente, porque todo eso va en 15 minutos. Todos contra los intereses colectivos o la victoria del individualismo. Anécdotas de muy discientes. La FARC estuvo negociando con el gobierno del presidente Andrés Pastrana más o menos 3 años en San Vicente del Caguán. Cuando se rompieron los diálogos y se fueron, ¿qué hicieron? Dinamitaron el puente, la torre de electricidad. ¿Y cómo dejaron al pueblo que los albergó 3 años? Pues sin luz y sin acceso. Y dije, pero qué raro, eso parece un comportamiento de un ejército extranjero que le hace daño a ese pueblo en el que estaba negociando un tratado de paz, pero no tiene relaciones íntimas con los intereses de ese pueblo, al punto que le fregó la carretera, le fregó la electricidad, le fregó el agua, le fregó el teléfono y se fue. Y el ELN cuando dinamita un tubo de petróleo, porque le vamos a hacer daño a la multinacional, y riega el petróleo y daña el río, y ese petróleo va por adentro y daña las cosechas y deja sin ingreso a los campesinos. ¿Cuál es la visión de lo público ahí? Pero será propio de las guerrillas únicamente negar que hay unos valores, intereses y activos y patrimonios públicos que no pueden hacer parte de la estrategia de la guerra, dañarlo. ¿O será también característica propia de otras clases sociales?
Me temo que sí. Voy a ir de pronto más de una susceptibilidad, pero el presidente López Miquelsen, hijo de otro presidente muy connotador, gran reformista de la década del 30, López Pulmarejo, representó como abogado a una multinacional en un pleito contra Colombia que ganó la multinacional. Pero una persona que aspira 1 o 2 veces a ser presidente, que es un connotado que cuando habla pone a pensar al país, decían, representa intereses de una multinacional, una demanda contra el Estado colombiano, pero cosa tan rara, ¿no es cierto? Tuvimos un presidente muy locuaz, muy inteligente, al principio del siglo XX, cuando la provincia de Panamá se independizó, con presión, ayuda, estrategia del gobierno norteamericano. I took Panama. Y él dijo, pero ustedes ¿de qué se quejan? Me entregaron un país, les devolví 2. Dije, pero ¿a dónde está el sentimiento de que tenemos unas cuestiones colectivas, un patrimonio público a defender? Podría seguir los ejemplos de las expresiones una y otra vez de diferentes clases sociales, gremios del capital, personalidades, en que pareciera que lo público no es ese valor supremo que nos cobija como beneficio de cada uno de nosotros, tanto como individuos como una sociedad que pueda vivir en paz, pero una paz no sin conflictos, sino una paz que pueda tramitar a través de instituciones, reglas y hábitos sus conflictos. Nadie es responsable, todos nos empoderamos. El señor Goering estaba muy sorprendido. En uno de los debates en el que he sido invitado para el lanzamiento de un libro, los alcaldes decían, sí, todos dicen que la paz se firma en La Habana y que después nosotros vamos a ser responsables del posconflicto, pero no tenemos desarrollo institucional, no tenemos plata, no hay descentralización de las estrategias de desarrollo económico, no tenemos capacidades. El gobierno nos manda, nos da una plata y dice, y usted la gasta así en este porcentaje y de esta manera. Nosotros somos unos mandaderos sin poder. Y el poder lo tienen los departamentos y la presidencia, y los representantes de los departamentos, los gobernadores decían, nosotros no tenemos el poder, a nosotros la plata nos pasa del centro a los municipios, somos prácticamente una figura decorativa. Y yo me acordé que Horacio Serpa alguna vez me dijo en el aeropuerto, Darío, yo me la paso aquí viniendo a Bogotá a tramitar proyectos que por fortuna me tratan bien los funcionarios de 3ª o 4ª categoría en los ministerios y que me reciben, porque nosotros, gobernadores, no tenemos discrecionalidad ni manera de hacer políticas de desarrollo o proyectos, todo se decide en Bogotá. Y cuando uno habla con los funcionarios de Bogotá, dice, pues nosotros tampoco tenemos el poder centralizado es una ficción, el presidencialismo es una ficción, este es un país de una dispersión y una fragmentación impresionante. Nosotros hacemos y hacemos leyes y después no se cumplen. Y entonces pasamos montando una cantidad de programas de capacitación, como si el problema fuera que el otro era un incapaz que no hubiera entendido. Pues claro que entendió, pero tenemos un país de indómitos. Entonces, ese centralismo no es sino la manifestación de la incapacidad de la gobernabilidad, del respeto de reglas colectivas. Centralizamos y centralizamos autoridad a ver si podemos lograr que nos obedezcan. Y entre más centralizamos, menos nos obedecen. Entre más presidencialismo y centralismo, más indómito el país. Nadie es responsable, decía el señor Goering. En este país es muy raro. El alcalde dice que no tiene poder, el gobernador dice que no tiene poder, el presidente pareciera que quisiera tener poder, pero también cuando uno se entra en las entrañas, se quejan de la fragilidad del poder central. ¿Dónde está entonces el poder? Así como parece que nadie se siente responsable, todos nos empoderamos. Algunos nos alarmamos, yo fui entre ellos, que si uno hacía reelecciones, se iba a quebrar el equilibrio de poderes en Colombia porque el presidente tiene demasiada capacidad de nombrar diferentes dignatarios de las ramas del poder. Y entonces, ya el presidente copó la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, cada uno de ellos dijo, yo soy la Corte. ¿Y el fiscal qué es? Yo soy el fiscal. ¿Y el procurador qué es? Yo soy el procurador. Cada uno es un poder impresionantemente grande y empoderado. Y uno va y hay alcaldadas, ¿sí? La característica de nuestro no reconocimiento que yo soy responsable de lo que pasa está íntimamente ligada al hecho de que todos nos empoderamos con el pequeño poder que logremos conquistar, ganar por mérito o por cualquier otra
razón. Tercera característica, riqueza privada, miseria pública. Salgamos a la calle, y aquí en el norte. Esto es un embotellamiento impresionante. ¿Para qué esos carros? Si no se puede circular ni a 15 kilómetros por hora. Las calles del sector de mayor concentración de clase alta en Colombia son intransitables. Están llenas de huecos, se embotellan, se inundan, no funciona el alcantarillado. Y hay protesta y protesta contra el sistema de transporte público porque no da abasto. Lo público, lo colectivo, es miserable en relación a lo privado. Porque uno entra y pasa el embotellamiento, entra en un apartamento y wow, la paz, el amor, y las dotaciones, y la comodidad, y el confort, y salga a la calle a la selva. Y se va a la clase media y es parecido. La calle es la selva de cemento, de la que hablan los salseros de Nueva York, ¿no es cierto? Y lo privado es ahí donde está el amor, la solidaridad, la reconciliación, los tejidos de autoprotección social, de la autoayuda. Este es un país gigantescamente dotado de sistemas de protección social y colectivo no estatales, en lo privado. Y lo público, el botín. Me toca solo brevemente. Hicimos un estudio en la Universidad Nacional sobre las EPS y fuimos los que demostramos que en un año 890.000 millones de pesos de exceso de pagos de sobrecostos de medicamento por Saludcop y las otras dos EPS del régimen de salud, ¿sí? Es decir, hay una apropiación privada de la plata y se rueda, aquí hizo Invercolsa, se rueda. Uno recoge los recursos de los ahorradores privados o los recursos de los ahorradores privados por la vía estatal, que es la que financia el sistema de protección social, y nos pusimos a estudiar la cantidad de mecanismos a través de la cual se privatiza lo público para no cumplir las funciones públicas. Riqueza privada, miseria pública. A diferencia de muchos países llamados desarrollados o europeos, en donde uno ve la gente vive en condiciones mucho más modestas en lo privado, los apartamentos más pequeños, ¿sí? Las dotaciones más pequeñas, y sale uno al espacio público, wow, la infraestructura, el parque, la seguridad, la calidad del transporte público, la seguridad, poder andar sin mirar para atrás, no tener miedo de que los peladitos estén en la calle porque no les va a pasar algo. Mucha construcción pública a costa o menos de confort y riqueza privada. Lo cuarto, lo público como botín. Pues yo no creo que tengo sino que enunciar lo público como botín. Los señores alcaldes de Bogotá y de N ciudades de este país. Los gremios tramitando su interés a nombre de lo colectivo. O sea, una y otra vez, prensa, radio, televisión, nos vamos a atrapar lo público para privatizarlo. Ese es el sistema clientelista en general, ¿sí? Es una apropiación privada de lo público y si yo me apropio, empiezo entonces a tramitarlo. Cultura que viene de lejos, porque la monarquía española durante la colonia vendía los cargos públicos, necesitaba plata, no tenía burocracia, contadores, profesionales, que aunque esa palabra no existía en la época, entonces le decía, señor Alfonso, señorita, bueno, señorita no, porque eran todos una sociedad machista, eran hombres, pongo en venta el cobro de los impuestos. ¿Cuánto paga usted a la corona? Y había una puja, y la gente pagaba, y entonces yo ya soy el que tiene la función pública que acabo de comprar para cobrar impuestos. Entonces, ¿a quién le cobré impuestos? Empiezo a tramitar. A ti sí, a ti no, a ti tanto, a ti otro, obviamente. Y no hemos podido salir de eso. Porque aquí es mucha plata para volverse alcalde, la que hay que invertir, y para volverse congresista, y para volverse senador. Estamos de una u otra manera comprando todavía el cargo público. ¿Qué hacemos cuando estamos ahí? Pues lo mismo. A ti sí, a ti no. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto no te cuesta? Dificultades. Estoy exagerando porque también de todo esto hay su contra, pero esas son las dificultades. Todos contra los intereses colectivos o la victoria del individualismo. Nadie es responsable, pero todos nos empoderamos. Riqueza privada, miseria pública.
lo público como botín. Entonces, ¿qué hacer? Claro, este es el momento en que yo tengo que decir qué hay que hacer y ¡ay! Encontró la solución. ¿Individualismo o comunitarismo? Porque uno puede decir, no, es que como es un país que permanentemente ha debilitado la construcción de lo colectivo, de lo estatal, de lo público, por los intereses privados fragmentados, el problema es del individualismo. No es tan fácil. Porque si uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque para todos nosotros en el mundo es el reino del individualismo, uno ve la cantidad de compromisos públicos de los individuos. Entonces vayas al Central Park, banca donada por Darío Restrepo, estatua donada por, y los hospitales, y los colegios, y las universidades, y los parques, y las carreteras, y los andenes, y las investigaciones, una cantidad de inversión privada en lo público. Entonces el problema no es solo, el problema no es el individualismo solamente. Entonces la solución es comunitarismo. Vayas al sur de Italia. Ayer, por fortuna, me encontré con el director de estos eventos en Cartagena sobre el festival de música. Decía, no hay una Italia, hay 3 Italias. Y la Italia más comunitarista es la del sur. Las redes familiares supremamente importantes en la solidaridad social no estatal, en el compadrazgo, en el cuidado de unos por otros, en la sospecha de unos contra otros, en el resguardo de caciquismos y de competencia entre caciques. Y le decía, lo público es una miseria en el sur, Darío. Las dotaciones públicas de esos sistemas comunitaristas son muy precarias, pero qué cosa difícil. En los sistemas individualistas hay dotaciones públicas más fuertes y en los sistemas comunitaristas hay dotaciones públicas más débiles, pero en el sistema individual las redes comunitarias sociales son un poco precarias. Bueno, problema, no es tan fácil decir vámonos al comunitarismo o defendámonos el individualismo, pensemos el problema. Otro problema a pensar, ¿estatismo o privatización? No, porque qué jartera el estatismo. El estatismo siempre termina diciendo, el Estado soy yo y mis amigos, ¿sí? Un bellísimo, no, un trágico libro en los 80 que se llamaba La nomenclatura, que describía el funcionamiento de la burocracia, creo que era checoslovaca, por dentro. Y bueno, se han escrito otros libros del funcionamiento, de cómo funcionan los sistemas estatistas y cómo se privatizan por redes clientelares, y finalmente eso no está defendiendo lo público, sino las redes clientelares que se apropian del Estado. Entonces la solución, privaticemos. ¡Wow! Y la privatización es la precariedad de los individuos ante los poderes que se apropian de lo privado, ¿sí? Y estamos haciendo sociedades donde estamos, a través de los sistemas de privatización, precarizando muchísimo los derechos, muchísimo. Por ejemplo, en el campo, ahora que dice, uy, no, la violencia origina en el campo, se perpetúa en el campo y va a seguir en el campo, ¿qué van a hacer los alcaldes? Vaya a ver los instrumentos para intervenir hoy. Laura, ¿dónde está? ¿Se perdió? En el desarrollo en el campo. Los desmontó el neoliberalismo en 30 años. No hay instrumentos, no hay instituciones, no hay fondos de desarrollo. Están desmontados. Porque el mercado iba a proveer, el mercado no proveyó. Teníamos fondos de inversión para la creación de empresas, ¡pum!, desaparecieron. Desde 70, 80, 90. Tenemos fondos para el desarrollo regional, ¡pum!, desaparecieron. Teníamos instituciones de apoyo al campesinado, ¡pum!, desaparecieron. La reforma agraria nunca ha funcionado, ¿sí? Entonces tenemos que reconstruir los instrumentos de lo público que han sido desmantelados por el paroxismo de que el mercado proveerá. Pero el mercado no ha proveído de manera equitativa y esto. Un comentario sobre lo que dijo Laura al respecto de los borradores de La Habana. Algo que debe ser saludado y algo que debe llamarse la atención sobre ello. Una y otra vez en esos borradores se dice, claro, nosotros firmamos nacionalmente un acuerdo en La Habana y será ejecutado a través de un enfoque territorial y diferencial. Quiere decir que hay una clara conciencia de que el asunto
tiene que involucrar creación de instituciones, creación de sociedad, creación de política, creación de oportunidades de desarrollo en los territorios. Y eso es lo muy saludable y lo repiten de una manera sistemática. Tan sistemática como la ausencia real de enfoque de desarrollo institucional de capacidades de departamentos y municipios en esos acuerdos. Yo quedé muy sorprendido, muy sorprendido. Es una relación gobierno-comunidad, donde va a haber una cantidad de instancias de participación, de veeduría, de chequeo, de evaluación, de seguimiento, de no sé qué, y muy poca evocación, al menos esa fue esa mi interpretación, y a ver cuál es el poder que vamos a delegar sobre alcaldes y gobernadores y las instituciones permanentes que vamos a fortalecer. Eso me sonó mucho como gobierno-comunidad a través de programa Familias en Acción y otros instrumentos, y tengo una relación directa. Eso no construye de manera permanente ni derechos, ni instituciones, ni estrategias de desarrollo sostenibles. Esa es la parte preocupante. La parte buena es una evocación que esto deberá tener un enfoque territorial para la construcción de las oportunidades de lo colectivo, y la parte preocupante es que es una relación demasiado directa, gobierno, comunidades, y a ver con qué instituciones se sostiene esa relación, porque la relación gobierno-comunidades es una relación que puede caer, y cae una y otra vez en el paternalismo, en el burocratismo, en la dependencia, en los no derechos. El que vote por mí sigue en el programa, el que no vote por mí no sigue en el programa. Cualquier estudio del comportamiento de las maneras de financiar los programas de política social en Colombia demuestra que cada vez que hay elecciones sube la cobertura de los programas de política social asistencial. Es un instrumento de reproducción de unas relaciones de subordinación entre el poder político y las comunidades necesitadas. Eso no es construcción de lo público, o sí la es, digamos, esa es la que tenemos, esa es la que produce violencia una y otra vez, ¿sí? Al respecto de eso, una anécdota también. Alguna vez en un desayuno con José Obdulio Gaviria decía, ¿ustedes por qué se quejan que nosotros somos antidescentralistas? Si el presidente de la República tiene una lista gigantesca de todos los alcaldes y gobernadores y concejales que le están pidiendo cita, y él me ha dicho, José Obdulio, usted tiene que garantizar que yo pueda recibirlos a todos. Ese es un gobierno descentralista. Pues lo único que uno pudo de bulto decirle, ¿usted cree que los barceloneses, los andaluces o las provincias y regiones en España, para no hablar de las alemanas, están haciendo una romería a ver si el presidente o el primer ministro los atiende para otorgarle los proyectos de los asuntos públicos de su territorio? La descentralización es necesariamente la construcción de instituciones de oportunidades de desarrollo económico territoriales. Y en esos acuerdos hay una evocación de principio y hay muy poco instrumento. Una parte me pareció muy positiva, que nos va a ser muy difícil desarrollar en esos acuerdos, es el reconocimiento de las comunidades, una y otra vez. Si uno lee los acuerdos, hay muy poquito que se pide para la FARC, y hay mucho que se reconoce de las comunidades. Pero no se está reconociendo como sindicato, como partido político, como elecciones, o sea, para la democracia formal, representativa y corporativa, sino en su tejido social comunitario. Me parece que abre una perspectiva gigantesca de construcción de lo público territorial. Vamos a ver cómo se lidia eso y vamos a ver si es algo más que unas palabras en un papel, y sí, porque eso quiere decir, como en otros países ha querido decir, por ejemplo en Ecuador, por ejemplo en Bolivia, que las decisiones sobre plata, la ejecución de proyectos, la representación de la interlocución entre el Estado y los ciudadanos se media a través del tejido sociocomunitario. Hay mucho de eso en esos borradores de La Habana. Es decir, el reconocimiento del tejido social y comunitario, ¿de qué? De lugares donde la precariedad del Estado es enorme, donde no hay alcaldía cerca, donde no hay salud, educación, alcantarillado, carretera, derechos. Y eso ha construido un tejido social de autoprotección y sobrevivencia que está reconocido por esos acuerdos. Creo que sería de desarrollar una bellísima oportunidad
de reconocimiento, que el problema no es ni estatizar ni privatizar, sino construir los escenarios. Eso es plata, eso es proyecto, eso es representatividad, eso es autoridades, instituciones del tejido sociocomunitario territorial para garantizar construcción de reglas, hábitos e instituciones públicas. Gracias.